¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. Esta semana, a partir de una semana en la que se conmemoró el Día Internacional de la mujer trabajadora originariamente, queríamos dialogar con dos mujeres, dos destacadas en su rubro, una ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, contadora pública nacional Silvina Frana, y también con la periodista rosarina, una habitué de este espacio, María Herminia Grande, para charlar de la política y de distintos temas nacionales y provinciales. Esta es nuestra propuesta de esta semana. Gracias, como siempre decimos, muchas gracias a usted por estar de ese lado. Vamos a un corte y nos metemos con la ministra de Infraestructura de la provincia de Santa Fe. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación, como dijimos, con la ministra de Infraestructura de la provincia, a la cual le agradecemos sinceramente que nos atienda. Sabemos que está con mucho trabajo. Gracias, Silvina, por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Quería, antes de empezar a hablar de tu actividad particular, ¿no? Un poco consultarte, pasaste por la situación esta de pandemia y por costados dolorosos en el tema personal y la verdad que hay que seguir concientizando y vos sos, digamos, por tu autoridad política y fundamentalmente por una experiencia personal, poder contar y dar un mensaje, ¿no? Porque la verdad que veo mucho relajamiento en el ámbito de la calle, en el ámbito social. Y la verdad que es preocupante. Sí, claro que es preocupante y como vos decís, nosotros que nos toca estar en un lugar de tanta exposición pública, transitamos, en mi caso, la muerte de mi papá por COVID, yo con un COVID que me tomó muy fuerte, que me obligó a estar varios días internada, con oxígeno, con una neumonía bilateral y claramente transmitir esto, ¿no? Transmitir a nuestra gente que no hay que bajar los brazos, que fue un enemigo invisible, pero que generó muchas consecuencias, que el mundo entero está atravesado por esto. Digo, esto ya no es una discusión si gobierna tal o cual, el mundo entero fue atravesado por la pandemia y en todos los países del mundo hay situaciones de incertidumbre, pero que si hay algo que está demostrado, que es la mejor vacuna es nuestro cuidado. Y si, gracias a Dios, hoy tenemos un esquema de vacunación que cada vez se fortalece más, que ya en la provincia de Santa Fe se vacunó al personal de salud, se está vacunando a los mayores de 60, se está vacunando a los docentes, bueno, qué mejor que todos y cada uno de los santafesinos y las santafesinas nos cuidemos, mantengamos las distancias, mantengamos el alcohol en gel, el barbijo. Digo, que no nos relajemos, porque tal vez nos falte tanto para poder salir de esto. Y depende de todos y cada uno de nosotros. Creo que los gobiernos han puesto lo mejor. Creo que la República Argentina sea de los países que ya esté vacunando. Yo los invitaría a todos y a todas a mirar al resto de los países del mundo. No todos están en esta situación. Hay muchos países que todavía no ha llegado la vacuna. Entonces, me parece que hay que saber mirar el vaso medio lleno y ayudar cuidándose. Después, por eso te decía, más allá de los colores políticos, pues las elecciones que cada uno vote a quien quiera, pero que sí que entendamos y valoremos el esfuerzo de este momento. Hace unos días hablaba con alguna gente amiga que no tiene que ver con la política y me gratificó escuchar que mirando hacia atrás, de a poco la Argentina fue atravesando distintas etapas, pero hoy estar vacunando no es un dato menor. No es un dato de injusticia. Es un dato de injusticia que podamos ver en medios internacionales que tan pocos países hayan concentrado, ¿no?, las vacunas.
siendo que la pandemia necesita una distribución equitativa mundial, porque realmente esto nos afecta a todos, no es solamente que un país se va a salvar solo, ¿no es cierto? De ninguna manera. Claro que es una injusticia, porque todos los seres humanos tenemos que tener el mismo derecho a la salud. Sin embargo, también la pandemia puso de manifiesto muchas injusticias, y esta es una. Silvina, yendo un poco también al tema partidario, se formó una lista de unidad. ¿Qué sensaciones te quedó después de eso y si realmente se puede, de la visión que vos tenés del partido, organizar un trabajo distinto hacia adelante o mejorar el que se venía haciendo, ¿no? Recordemos que Ricardo Olivera fue reelecto y que fue un actor fundamental también de la unidad en aquel entonces para que Omar Perotti llegara a la gobernación, igual que vos. Mira, yo lo acompañé a Ricardo en la conformación anterior de la mesa del partido, era vicepresidenta segunda, y en ese sentido él condujo un proceso que fue muy interesante porque se convocó a todos los sectores, todos llegamos a la mesa a nivel nacional. Yo también trabajé junto a José Luis Gioja para lograr, digamos, esta unidad que tiene que ver la unidad de concepción, la unidad de política, la unidad de ideas respecto a cómo concebir la sociedad que tenemos y las acciones políticas sobre ese conjunto social. Creo que ahora estamos en otra etapa, ahora, digamos, estamos en el gobierno provincial, en el gobierno nacional, y allí el acompañamiento será otro y habrá que dar internamente un conjunto de debates sobre las políticas que tenemos enfrente, las que tenemos que llevar adelante, en un momento muy particular. Hoy hablábamos hace un ratito de la pandemia. Hoy el mundo te presenta otros desafíos. El primero fue hacer frente a esta pandemia y seguir haciéndole frente. Y el otro es el trabajo en el medio de la pandemia y el trabajo post pandemia. No son desafíos menores. La verdad que nos tocó difícil. Pero creo que esta conformación del partido, si lo hacemos con la madurez que el momento requiere, puede ser una herramienta muy valiosa, no solamente para las políticas públicas, sino para la construcción de futuro, ¿no? Muchos y muchas llevamos muchos años en política y tenemos que saber abrir caminos. Silvina, antes de meterme en el área propia tuya de tu ministerio, también te quiero preguntar, porque de hecho tu trabajo político siempre se ha basado en la niñez, lo que tiene que ver con la tercera edad y con el trabajo social. Y realmente esta pandemia ha afectado mucho a los chicos, recién están arrancando un poco la escuela, hay que ver realmente, porque hay que ser sincero, cuánto puede durar, porque si no nos cuidamos se va a retroceder. La ancianidad fue muy afectada en todo este tiempo, hay cuestiones psicológicas y después también está la cuestión de la pobreza. ¿Qué visión tenés de la sociedad que nos está dejando esta pandemia y realmente digamos, las respuestas son, hay que dar respuesta a una cantidad de situaciones infinitas que se hace muy difícil, ¿no? Del Estado para todos, ¿no? Mira, lo más doloroso de esta pandemia, hay muchas cosas dolorosas, pero los números de la pobreza duelen mucho. Y es allí donde hay que romper barreras, las barreras que tienen que ver con no entender que solamente esto se resuelve con una distribución más equitativa de la riqueza. Esto que parece un título ya preestablecido requiere cosas concretas, requiere austeridad en los gobiernos para poder darle prioridad a los gastos que realmente van a la gente, que realmente modifican la vida de la gente. Requiere priorizar todas aquellas cosas que generan empleo. Desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se está trabajando mucho con el Ministerio de la Producción para fortalecer esquemas productivos que le den trabajo a la gente. Desde este ministerio, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, nunca dejamos de trabajar con la obra pública, a pesar de que al principio tuvimos que pagar una deuda muy grande, que los primeros tiempos de pandemia fueron difíciles. Siempre buscamos la forma de que la obra pública no se detenga, porque eso genera trabajo. La única forma de revertir todo esto que nos duele es fortalecer los esquemas de trabajo en un mundo distinto, en un mundo donde muchos de estos esquemas laborales van a ser reemplazados por tecnologías. Entonces hay que sentarse a repensar el mundo del trabajo. Y hay una decisión que para mí es inminente que la oposición acompañe, que es este planteo que hace el gobernador Omar Perotti de llevar adelante una red, digamos, la tecnología para todos los puntos de la provincia. Ustedes, que son escuchados por muchos docentes,
saben que una de las injusticias que se puso a la luz en esta pandemia fue que muchos chicos y chicas no pudieron acceder a la clase porque no tenían acceso a internet. Y algunos que lo tenían, porque a lo mejor cerca de su casa pasaba una fibra óptica, dependían de cargar el celular, de la posibilidad que su papá o su mamá tuvieran crédito para cargar ese celular. Digo, bueno, y esto creo que es un punto a considerar porque la formación es indispensable para la igualdad de oportunidades. Hoy un chico que no accede a una computadora claramente está en desigualdad, en inferioridad de condiciones frente a un mundo laboral del mañana. Por eso quienes entendemos la política como una vocación de servicio, hoy es el momento de sentarse y plantear políticas concretas. Hoy vivimos en un mundo completamente diferente. Después de la pandemia todo va a ser distinto. Y básicamente quedó planteado un esquema de trabajo a través de las redes que no va a desaparecer porque se termine la pandemia. Entonces hay que pensar en nuevas formas de trabajo, en nuevos planteos de leyes de derechos del trabajador. Es el gran desafío, por eso te decía antes sentí que hay como un debate entre lo, por ahí voy a usar un término feo, pero para que todos entendamos la charla, entre lo viejo y lo nuevo, y hay gente aferrada un poco más a lo de antes y le cuesta cambiar a lo nuevo. Hay como una época de transición, ¿no?, sobre la que va a haber que hacer mucha escuela. Totalmente. Yo estoy convencida que estamos en una época de transición. Y muchos tiempos se aceleraron con la pandemia. O sea, el trabajo a través de la tecnología ya se venía avanzando sobre el trabajo manual. Bueno, la pandemia lo puso en una gran escala y es allí donde hay que poner la mirada, porque seguramente mucha gente va a quedar fuera del mundo del trabajo. Y hay que tener políticas concretas sobre esa gente. Si no, hacemos muy lindos discursos, pero hay que trabajar sobre la cosa concreta. Y es ahora donde tiene que ver el gran desafío. Por eso valoro mucho la decisión del presidente de llevar adelante esta mesa económico-social, donde están convocados gremios, gente de la industria, empresarios, gente del mundo del trabajo, porque de allí tienen que salir propuestas concretas para contrarrestar esta injusticia de pobreza. ¿Pensás que Santa Fe se va a ver beneficiada con este Consejo Económico y Social? En la medida que las políticas sean abarcativas de todo el mundo del trabajo, sí, y después cada gobernador y cada presidente comunal o intendente deberá adaptarla a su realidad concreta. Yo espero que sí. Santa Fe, así como tiene cordones de riqueza muy importantes, tiene cordones de pobreza importantes. Entonces, y una provincia que no es nuevo esto que te voy a decir, con un fuerte desequilibrio geográfico. No es lo mismo nacer en determinada región del centro-sur, de la zona pampeana, que nacer en el norte. Por eso el gobernador está planteando y lo acompañamos en un esquema de trabajo concreto de intervención en el centro-norte, en el esquema de bajos submeridionales, para potenciar toda la actividad productiva sin desconocer la necesidad de respetar el medio ambiente, ¿no? Y este es todo un desafío de este gobierno. Silvina, me decías que nunca se paró la obra pública, pese a que tuviste que hacer frente a contratos vigentes y una serie de cuestiones. ¿Cómo está hoy el Ministerio trabajando a lo largo y ancho de la provincia? Sobre todo, justamente lo que vos mencionabas del norte, ¿no?, que siempre tiene muchas dificultades porque vive menos gente, pero son amplias extensiones que recorrer. Sí, y además porque en la medida que el Estado no esté presente, no es atractivo vivir allí. Entonces el gobernador tiene una definida política de arraigo, de generar condiciones para que la gente se quede viviendo en su lugar y no seguir aumentando las grandes ciudades con todas las dificultades que se generan. Por eso esta intervención en el norte, en pocos días se va a licitar una ruta muy importante, la ruta 39, que forma parte de este viejo anhelo de muchos gobernadores, en su momento Silvestre Denis, después Jorge Obey, de esas rutas transversales que permiten comunicar el norte de la provincia de oeste a este, que permiten llegar a lo que es la hidrovía para que se puedan promocionar los productos, para que haya un comercio con menores costos. ¿Vos te imaginás lo que es llevar una producción del extremo norte del departamento 9 de Julio al puerto de Rosario? Creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante.
La situación de los servicios públicos, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué tuviste que enfrentar en este tiempo? ¿Qué se puede mejorar? Mira, vos sabés que en el tema, por ejemplo, de aguas, el año pasado tuvimos una de las bajantes más importantes. Hacía 70 años que el río no estaba tan bajo y allí hubo que enfrentar un desafío que fue que no, no caduque, no baje el servicio de agua potable. Así que eso demandó una gran inversión en un momento donde la tarifa hubo una decisión de no aumentarla en época de pandemia. Y allí tuvimos dos cuestiones. Primero, la decisión del gobernador de claramente hacer las inversiones que hicieron falta para seguir proveyendo de agua potable. Y después, una política pública del gobierno nacional que invirtió más de 2.000 millones, sigue invirtiendo en la provincia para inversiones en agua y cloaca. Conquista en Santa Fe, en Firmada, en Casilda, en Las Parejas, en Rafaela, en Esperanza. Muchas localidades beneficiadas con la prestación del servicio de agua potable y de cloacas. Estamos por adjudicar ahora una obra para resolver en forma definitiva el problema de aguas que hubo en la ciudad de Santo Tomé. Digo, esto quiero destacarlo porque en plena pandemia hubo un respaldo importantísimo del gobierno nacional en estas cuestiones que son tan importantes como construir un hospital, porque generar condiciones de vida saludables, como tener agua potable y tener cloaca, la propia Organización Mundial de la Salud dice que son los determinantes para que la gente goce de buena salud. El propio Ramón Carrillo decía que no era tan importante construir tantos hospitales, que si bien son importantes, pero más importante era que la gente viva en condiciones saludables. Así que esto para nosotros fue un respaldo importantísimo del gobierno nacional, como lo es ahora este convenio que se firmó por Nación para la construcción de más de 4.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Recordemos El que, claro, gobernador sos de Hábitat llegamos, también, por eso estás contando esto, ¿no? Sos ministra de Hábitat también. Exactamente. Sí, es muy abarcativo este ministerio, así que hoy estamos ya con los prototipos definidos y con la necesidad de definir con el gobernador cómo se va a distribuir para que toda la provincia, en todas las localidades, haya planes concretos de acceso a la vivienda. Así que tenemos un año con mucho desafío y también te tengo que decir que habrás visto en las redes y en algunos medios de prensa que las obras de vivienda que se estaban llevando adelante en el gobierno anterior se continuaron, porque lo que está bien se sigue. Nadie tiene que pensar que viene a fundar la provincia, sino que aquello que es bueno para la gente se continúa, y así hoy estamos entregando más de 600 viviendas en Rosario, en Villa Olímpica, acá en la ciudad de Santa Fe, en Barrio Acería. Hay un reemplazo de los viejos monoblocks que este gobierno continúa realizando. Se licitó obras de vivienda en la zona de Esmeralda, del barrio Esmeralda, así que creo que hay mucho para poder rendirle cuentas a nuestra gente de que el trabajo en el sur de la provincia se sigue realizando a pesar de todo. En el sur de la provincia no miran mucho también obras del sur de la provincia, me decías, porque por ejemplo mencionaba Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, por decirte, Villa Constitución, ahí también se está trabajando, ¿no es cierto? Sí, en Villa Constitución, fíjate que allí ahora que la nombraste, esa localidad, se desarrolló uno de los hospitales modulares que se desarrollaron en la provincia producto de la pandemia para, digamos, fortalecer el sistema de salud. Si ustedes recuerdan, allá por el mes de mayo del año pasado, ya estábamos trabajando para habilitar un hospital modular en Granadero Baigorria, que se fue financiado por Nación, uno de los 12 hospitales modulares que se desarrollaron en el país. Uno fue en Granadero Baigorria, detrás del Hospital Escuela Eva Perón, que financió Nación en su parte edilicia y que la provincia, junto a la Municipalidad de Granadero Baigorria, financió todo lo que tenía que ver con servicios, con accesos de la ambulancia, con conexión con el viejo hospital. Y después también allí en Villa Constitución, digamos, hubo un esquema de viviendas. Después me hablas de Venado Tuerto y allí también se está trabajando sobre un servicio de agua potable para distintos barrios de Venado Tuerto. Dimos continuidad a una obra muy cuestionada y que se quedó adjudicada en la gestión anterior con un gran endeudamiento, como es el Parque de Rufino, y estamos trabajando con su intendente para poner en valor. Para que te des una idea, en ese parque había unas piletas de natación que se utilizaban en verano y para muchos niños y niñas de la localidad.
Se encaró una obra al final del año 2019 donde lo primero que se hizo fue romper las piletas, con lo cual se había cortado el servicio y bueno, redefinimos un esquema de obras y hoy prácticamente ya estamos terminando. Por eso te podría nombrar cada localidad de la Claro. provincia con un esquema concreto, con una propuesta concreta. Silvina, te agradezco mucho el tiempo, muy amable. Te conocemos mucho acá en A Santa Fe, has vos. caminado. Quería dos preguntas finales y agradecerte sinceramente el tiempo. Uno, ¿cómo estás viendo la gestión de Fernández, el presidente de la Nación? Bueno, vos has trabajado para que llegue a presidente el primer año que te dejó. Y por otro lado, siempre tenés tu corazón en la ciudad de Santa Fe, así que siempre te voy a preguntar por eso. A mí me parece que la gestión Jatón no termina de arrancar, pero bueno, sé que vos estás en la función pública y tenés otras obligaciones. ¿Qué tenés para decirnos de estas dos gestiones, la municipal y la nacional? Mira, en el tema nacional, en todos los temas, como yo te decía antes, la pandemia nos atravesó a todos y nos generó muchísimas dificultades. Yo creo que el presidente se ha puesto al hombro toda esta gestión. Creo que ha tomado decisiones muy acertadas, como fue este primer momento de aislamiento total, que dio un tiempo para fortalecer el sistema sanitario, que desde la presidencia de la Nación se logró que hoy el país, a lo largo y a lo ancho del país, haya vacunas y se esté vacunando a la gente. Y me parece que allí es una decisión política que hay que aplaudir, a pesar de lo que pasó, pero también lo que pasó, que fue esta irregularidad en algunas vacunaciones. El presidente, que a veces algunos lo tildan de tibio porque es un hombre de consenso, tomó una decisión inmediata, que fue pedirle a un ministro de salud, un hombre de prestigio internacional, que se corra de la gestión, como una respuesta concreta a demostrar que no se quiere llevar adelante ningún tipo de irregularidades. Yo eso lo valoro y desde el ministerio que hoy me toca conducir, les digo a los santafesinos y las santafesinas que tenemos un fuerte respaldo de Nación para un montón de obras que estamos encarando. Recién te nombraba agua de cloacas, te nombro viviendas, caminos, la autovía de la Ruta 34, años anunciándola, ahora se está concretando. En breve se va a anunciar la autovía de la Ruta 33, se está arreglando, se va a reparar en forma completa la Ruta 9 que une Rosario con Córdoba. Estamos planteando y me parece que en breve se va a concretar la posibilidad de la Ruta 95 en el extremo norte de la provincia. Por eso yo desde este lugar valoro mucho la gestión del presidente Fernández. Y después, obviamente, internamente hay cosas que a lo mejor puedo discutir, pero bueno, se discute adentro. Y respecto a la ciudad, no fue un dato menor haberla recibido y haber atravesado la pandemia. Nosotros del gobierno de la provincia y por indicación del gobernador respaldamos todas las gestiones que necesiten las localidades porque son para la gente. Las elecciones ya pasaron. Por eso trabajamos junto al intendente para que el desagüe Espora sea una realidad. Hace poco en el plan Incluir, la provincia financió lo que se va a hacer ahora, que es el arreglo de calle Beruti. Estamos trabajando en el barrio Las Lomas con el plan Incluir. Después, obviamente, uno desde otro partido tiene otras miradas sobre otras situaciones, pero creo que es un momento tan particular el que vivimos, que hay una decisión concreta de buscar acuerdos en favor de la gente. Claro, Bueno, por en las supuesto. Lo elecciones único que a mí me da marcaremos las diferencias, obviamente. Lo único que en el tránsito de la pandemia, que realmente nos dejó expuesto como naturaleza humana a cada uno, porque la verdad que se vieron muchas cuestiones de solidaridad, pero también de miseria humana, digamos. La sensación que me da que como la Casa Gris está enclavada en esta capital de la provincia, el intendente usufructuó un poco eso en la gestión y era como el gobernador la cara más visible del problema, digamos. Por eso te consultaba, porque también a veces uno como intendente es la persona más próxima con los vecinos, ¿no? Y es un poco que notábamos esto desde este lugar. Sí, uno, digamos, por eso te decía, obviamente, uno tiene otra mirada sobre un montón de cosas, somos de otro partido y bueno, con defectos y virtudes planteamos otras cosas. Pero vuelvo a repetirte, no quisiera en este momento transformarnos en un contrapunto porque
Es momento para una mirar situación para muy adelante. difícil. Es momento para mirar para Así adelante. es. Contadora Pública Nacional Silvina Frana, ministra de Infraestructura de la provincia. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a vos, como siempre, y por tenerme paciencia, porque muchas veces me No, no, convocás y yo a lo mejor estoy de viaje, así que para mí es un placer. Y muchas sabés que les gracias. tengo mucho aprecio. Muchas gracias. Nota22.com. Información. Estamos en comunicación con Rosario, una destacada periodista mujer. En esta semana del 8 de marzo queríamos dialogar, también un especial saludo desde este programa que siempre nos aceptás dialogar y bueno, contar también algunas primicias y tu análisis tan profundo de la realidad, siempre vinculada a lo social y con un agudo ojo sobre lo político. Vimos tu nota de esta semana vinculado al equilibrio del presidente, ¿no? Que está teniendo, tratando, intentando tener. ¿Cómo estás viendo las cosas, María Herminia? Gracias por atender. Hola, ¿qué tal? Un gusto y gracias por invitarme a este nuevo ciclo, de alguna manera, de este 2021, ¿no? Bueno, el mundo está convulsionado, Argentina no escapa a ello y tampoco nuestro territorio chico. Ahora, hay algunos elementos que sí me gustaría señalar. Vos fíjate que me impactó realmente cómo nuestro Papa argentino, tan denostado muchas veces aquí en esta nuestra, su patria principal, tuvo la magnífica idea sobre la cual viene trabajando ya hace tiempo, de buscar consensos con las religiones monoteístas a la hora de sentar, de alguna manera, de acordar las bases morales, las bases éticas sobre lo que tendría o sobre la cual tendría que enancarse la política de este mundo que estamos viviendo y del que se viene. Indudablemente está viendo el Papa que se erige como uno de los principales líderes que tiene este mundo terrenal, más allá de representar también a lo espiritual, la necesidad de llamar a la reflexión de la política. La política está en debate, está en tela de juicio, aunque muchos no lo quieran ver. La raíz del accionar político está siendo mirado con atención. Habría que remontarse en los últimos 20 años para acá, los distintos movimientos que fueron dándose a lo largo y a lo ancho del mundo, expresando esa orfandad de representatividad, pero a su vez esa necesidad de ser tenidos en cuenta los ciudadanos, a eso me refiero. Esto me parece un dato central de lo que la política, tan ocupada en mirarse el ombligo, no se da cuenta de estos grandes temas que está protagonizando de la mano de Francisco el mundo, ¿no? Por otro lado, si vos me dejás decir algo sobre el Papa, sí, a mí me llama claro. la atención. Digamos, en algún momento vamos a obligadamente, la realidad nos va a obligar a, se nos va a imponer reflexionar realmente como argentinos. Tenemos hoy tal vez el hombre más importante de nuestra historia, porque ser Papa, no solo para el mundo cristiano, vos lo decías bien, es un líder mundial y es argentino, y es como que nosotros no terminamos de tener dimensión. Tenemos capacidad sí de criticar, por supuesto que como hombre, su naturaleza, como cualquier ser humano, tiene sus imperfecciones, pero hoy es el hombre más importante de la historia, tal vez de la Argentina, entre otros, porque realmente no vamos a tener otro líder mundial tan rápidamente, seguramente, como no tendremos otro Maradona, por decir algo, ¿no? Sí, claro. Bueno, y yo quería, con lo que sigue, quería enancar ese hombre
desperdiciado, entre comillitas, desperdiciado para la política terrenal argentina. Tenés, no para todos aquellos que, propios y extraños, que ven en él realmente un referente espiritual y un referente que está marcando un norte sobre esto maravilloso que es la política, ¿no? Y su accionar. Ahora, fíjate vos que este año, post-COVID, o bueno, como decíamos antes de empezar esta charla, uno a veces cree que ya es un post-COVID y por momentos cree que no, que estamos de nuevo metidos en el más profundo del escenario de COVID. Pero más allá de eso, la economía viene reaccionando. Y la economía argentina viene reaccionando. Y hay una oportunidad fantástica. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos, que ya ha vacunado a más de la mitad de su población, como China, que va a terminar de vacunar a toda su gente en junio, lo tienen programado, son 1.440 millones de habitantes. Bueno, y consumen. El valor de consumo per cápita en China son $10.000. Es decir, hay una sociedad que consume y mucho, y que Argentina y Brasil son los países claves para la alimentación de esta enorme potencia humanitaria. Entonces, me parece que estamos demasiado entretenidos, insisto, en la pelusa del ombligo de la política y no en la gran posibilidad que se le da a un país como el nuestro de poder avanzar con planes, con programas, para abastecer estas demandas y a nosotros que nos quede el generar mano de obra, el generar trabajo, el salir de esta depresión tan enorme que hoy tantos habitantes de nuestro país tienen. Entonces, si pudiéramos, por un lado, ver la oportunidad de aprovechar a este líder mundial, es el jefe de un Estado Vaticano, a tal punto que va a pedir ahora en su viaje a China hace rato que viene tratando de que el Estado Vaticano sea tenido en cuenta. Entonces, digo, si los argentinos, la política argentina, en vez de encontrarle o tratar de encontrarle los defectos que seguramente tendrá, pero que son mucho más las virtudes, enancarse en ese jefe del mundo como para avanzar políticamente en las cosas que necesitamos de contactos y demás, nos estamos perdiendo una oportunidad. Y lo otro es, dejémonos de pelear, parece imposible, y marquemos políticas de Estado para poder cubrir esas expectativas que hoy el ciclo económico y lo que pareciera, a algunos les cuesta entenderlo así, pero que habría un boom económico donde nosotros tendríamos un rol muy importante. Mercosur lo tiene. Por lo tanto, me parece que el gran desafío de la política es ver un poquito más allá, y en ese ver un poquito más allá está la oportunidad que hoy estamos desaprovechando. ¿Sabés qué me preocupa de la política en algunos, fundamentalmente dirigentes? Y esto me parece que es transversal. Es un poco, como vos decís, la pelusa del ombligo. La dificultad que tenemos es que cuando hay espacio para actuar así, uno puede entender que se vuelva más fina la política y la arena política permita ese tipo de actuares, ¿no? Ahora, cuando hay tanta pobreza y una cuestión social muy complicada, da la sensación que los políticos dejan de estar a la altura de las circunstancias. Sí, después nos tendríamos que meter ya en algo muy, muy cotidiano, muy terrenal, las idas y vueltas del gabinete nacional, del presidente, aquí, las bravuconadas del ministro de seguridad, que tampoco hay que ser ingenuos, más allá de que es espantoso. Lo de Ginés González García, antes de bajar a la provincia, de Ginés González García, como decía Maradona, ¿pensás que se le escapó la tortuga o hubo alguna, viendo que está Berbisky de por medio? Bueno, vos sos periodista, lo conocés bien por tu trayectoria. ¿Hubo alguna especie de trabajo hecho para cambiarlo?
No, creo que hay una génesis también en nuestra idiosincrasia, no le quito el cuerpo, que nos cuesta mucho no atender. ¿Cuál es esa génesis? Y bueno, a ver, si hay una cola y encontrás un amigo que está 5 metros más adelante, te acercás a hablar a ver si en el medio de eso podés avanzar 3 pasos. Esa génesis, lamentablemente, está bastante metida en nuestra idiosincrasia. Sucede que aquí hubo un tema no menor, que es la salud. Entonces, lo que en otro momento hubiera podido estar dentro de las avivadas criollas, esto no, porque esto es la vida de la gente. A tal punto, Maxi, que te cuento, estuve viendo un material de gente que está trabajando sobre la corrupción. Ahora, desde que apareció esto, más el intento del gobierno de modificar cuestiones que tienen relacionadas con la justicia, ha aumentado la preocupación. Es decir, cuando antes en la línea de indicadores siempre estaba la corrupción, pero sexto, séptimo, octavo lugar, bueno, ahora empieza a estar dentro del ranking de los 5 primeros. ¿Por qué? Porque se traspasó un límite que no se perdona, que es la salud. Ese es el problema. Sí, la vida. Bueno, es así. La sensación también que da que el gabinete está dividido entre los más kirchneristas y los más o menos kirchneristas, digamos así, porque lo de Lozardo me parece que significa también una puja interna. Yo no sé si Lozardo estaba tan cansada o está tan cansada como se dice. No sé vos qué análisis hacés, pero tengo mis dudas. Yo creo que el presidente cada vez más le están haciendo un abrazo del oso a su racionalidad, a su traje más componedor, más abarcativo, ese que permitió unir a todo el peronismo. Está quedándose por decisión propia como representante de un sector que a su vez no es el sector que más ponderación positiva de él tiene. Por lo tanto, me parece que un error del presidente no fue haber construido inicialmente su espacio político dentro de esta coalición. Entonces, tendría tal vez mucho más poder para bancar a una Lozardo o lo que fuera. Me parece que hoy por hoy está quedando mucho más a merced de la estructura de la vicepresidenta. Fuimos en estos días tema nacional por las bravuconadas del ministro de Seguridad de la provincia, que yo entiendo, María mía, yo te quiero decir un poco la posición mía. Hay dos cosas que no me parecen bien en relación a esto. Primero, que nosotros el 6 de febrero apenas habían asumido, no de este febrero sino el anterior, estamos hablando del 2020, habíamos dicho que entendíamos que había como una contradicción en que tenga un cargo, aunque en uso de licencia en el organismo de investigaciones, perteneciente a una de las patas de la Administración de Justicia, y que fuera ministro de Seguridad, porque una vez que se retirara de ministro de Seguridad iba a volver a un área donde precisamente investigaba a la policía. Y la otra cuestión es que me parecía que era un hombre que tenía una vasta experiencia, intelectualmente tiene credenciales muy importantes, tal vez experiencia, pero que en tierra de Estanislao López me cuesta creer que Estanislao López hubiera buscado a un general en otro territorio. Es una idiosincrasia a lo mejor muy santafesina de mí. Desde ahí para acá pasó todo lo que pasó después. No sé cuál es tu visión, pero la verdad que me parece que es muy fuerte lo que está pasando en relación a las palabras y al uso que hace de los medios el ministro de Seguridad, ¿no? Yo lo que creo es que, digamos, su contextura de bravuconada verbal y su temperamento le hacen perder el eje, y con eso le complica la política al gobernador Perotti. ¿Por qué? Porque tal vez lo sigue manteniendo el gobernador
Bueno, porque creo que a la hora de la persecución de las grandes bandas del narcotráfico, confía en la idoneidad del ministro. Sí, seguro, es una Pero persona capaz. Bueno, el problema es en ese ínterin del mientras tanto. El problema es mientras se combate o se busca reducir las grandes bandas del narcotráfico. Bueno, si el ministro tuviese un perfil mucho más silencioso o mucho más educado. Componedor. No sé si pediría tanto, pero un poco más educado. Porque, a ver, por ahí escuché, bueno, pero ese es un comentario en privado. Sí, vos sos lo que sos y lo llevas puesto en todos lados. Yo puedo conversar con vos tomando un café en mi casa o en un medio como ahora, y voy a tratar siempre, por ahí, tal vez no cuide tanto la sintaxis en el devenir de la charla, claro. Pero de ahí a cambiar el estilo me parece que no. Entonces, me parece que algo que podría ser y que viene tratando el gobernador, creo que lo sostiene y lo eligió para justamente dar esa batalla que no es menor a los narcos fundamentalmente, al delito que se entremezcla y que hace entrismo en todos los niveles de nuestra sociedad. Bueno, el problema es que detalles como esto, que tampoco hay que ser ingenuo, porque si esta conversación fue hace un año y pico y lo sacan ahora es porque esto es la acción y reacción de lo que el ministro dijo el viernes pasado, que habían aparecido esas escuchas donde señaló a exministros y actuales senadores. Sí, también no hay que descartar la relación que él pueda estar generando con la propia fuerza, porque, a ver, si él piensa realmente lo que salió, lo que dijo hace un año y pico atrás, da la sensación de que con la fuerza tiene sus rigideces también, ¿no? Sí, eso ya, bueno, yo no sé cómo es el mecanismo entre las fuerzas, no sé, no me parecería que esa sea la manera de conducir una fuerza, pero yo no soy militar, ni ministra de Seguridad, ni mucho menos, o sea que ahí no lo puedo evaluar. Los resultados, bueno, las muertes siguen, las balaceras siguen, a mí me parece que además de esa cuestión macro que el ministro puede tener, está faltando ese plan de contención o de algo que la ciudadanía, especialmente en ciudades como la de Rosario o Santa Fe Capital, vean el accionar presencial de esta lucha, que hoy no se está viendo. Husking trató de sacarse un poco el problema de encima cuando reclamó por seguridad a la provincia, o está haciendo agua, le está impactando a él en la política y por eso un poco sacó el tema así a la luz. Husking, para mí, ya un año y pico, tiene que ponerse los pantalones largos como intendente, es decir, él por naturaleza es una persona querible, es una persona con una gran bonomía, pero no debe perder él de vista que es el intendente de una ciudad tan importante que puede ser una provincia, en donde pasan las cosas que pasan, en el sentido de la inseguridad de su gente especialmente. Entonces, es verdad, él no tiene las GUM, que no son fuerzas que persiguen el delito. Ahora, a mí me parece que él debiese explícitamente ponerse al frente de una comunidad que sufre mucho. Entonces, esto no significa agarrar un tachín y vociferar contra... No, yo creo que el hecho de acompañar, de buscar siempre el diálogo es más efectivo. Pero me pareció muy pobre el discurso del intendente en la mención específica que tiene que ver con la seguridad, porque aquí en Rosario es el tema
es muy difícil salir sin tener miedo, es muy difícil que todos los días no nos sorprendamos con índices y situaciones de robo, de balacera, y ni hablar de muertos, ¿no? Esto no puede ser ajeno a quien conduce esta ciudad. Entonces, me parece que ahí el intendente debiera reflexionar y actuar de una manera a mi criterio, con ¿Sabés mucha que más me dejás fuerza. pensando? Me dejás pensando. Sí. Yo soy de Santa Fe, no soy de Rosario, y Sí. noto una transversalidad en el tratamiento del tema, porque Emilio Jatón me da la misma sensación, que es, bueno, nosotros justo como tenemos enclavada también la Casa Gris desde el punto de vista político es muy fuerte, entonces da la sensación de que todo lo que pasa en la ciudad tiene mucho más que ver, por momentos, si el intendente se esconde, con el gobierno de la provincia. Noto este paralelismo, ¿no? Que es como que se están corriendo un poco al costado y decir, bueno, el problema está allá, nosotros no tenemos que ver con esta situación de inseguridad. Es una sensación que queda, ¿no? Sí, yo, digamos, a mí me parece, ¿no? Que si fuese, no lo soy, pero si fuese tanto Jatón como Hapkin, yo me pondría en primera persona al lado de esto, de presencia, de ir, de golpear puertas, de estar más sobre la cuestión y no tanto sobre el bache o lo que fuera, que no deja de ser bueno, interesante, pero hoy por hoy convengamos que tenemos afectada la vida en la seguridad acá en Rosario o el tema de la otra seguridad en salud, que es aún no tenemos todas las vacunas que debiésemos, es decir, hay dos grandes temas que tienen que ver con el bienestar. Por un lado, la integridad física, psíquica, y por otro lado también la que tiene que ver con estar ¿Cómo enfermo, se sienten las protestas hacia el gobierno nacional en Rosario? Te pregunto esto, o en el sur de la provincia. Te pregunto esto porque a veces los medios nacionales magnifican o no una situación. ¿Cuál es tu visión cuando hay protestas hacia el gobierno nacional, como ha pasado en estos últimos tiempos? Mira, la última, no recuerdo ahora cuándo fue, creo que fue algo por la educación, pero ya no fue por lo de la todo. vacuna VIP, justamente una. Sí, por la vacuna, exactamente, por el vacunatorio VIP. Llamado así, ¿no? Sí, bueno, no estuve. Ahora, lo que vi como registro no me pareció tan fuerte como otras. La oposición también tendrá que evaluar y ver esas situaciones, porque vos no podés ante cada cosa, o sí, salir y protestar, estás en tu legítimo derecho. Ahora, de ahí a que sea masivo es otro tema, ¿no? Es otro tema. Yo creo que, fíjate que la oposición está perdiendo un elemento muy interesante. ¿Cuál es la apoyatura a la protesta o enancarse en la protesta, sino hacer de esa protesta una propuesta, cosa que no estamos viendo? Mira, hace un rato conversábamos en APERA, que es la Asociación de Periodistas de la República Argentina, con el ministro de Defensa, el ministro Rosa. Y él decía algo que no deja de tener su cuota de racionalidad, al menos interesante poder analizarlo. Él decía, en el caso nacional, por ejemplo, el caso de Cambiemos, o el PRO, el radicalismo, lo que concentra Cambiemos, han sido gobiernos, no vienen de no serlo. En el caso de Santa Fe, la oposición viene de ser gobierno también. Es decir, si le hubiera ido brillante a Cambiemos o al gobierno anterior del presidente Macri, hubiese ganado las elecciones. Indudablemente ahí hay una falencia. Es muy interesante lo que vos planteás. Jorge Asís dice que Cambiemos a nivel nacional viene de un fracaso fresco, digamos. Lo que me llama la atención para el análisis es que por ahí logran en la manifestación pública, como decía en la última no fue muy importante, pero en otras oportunidades han logrado
movilizaciones importantes desde la convocatoria a la calle, ¿no es cierto? Pero es lógico si vos te enancás en la protesta. Entonces, lo que yo quería decirte con esto, y que también decía Rossi con respecto al Frente Cívico y Social de aquí, vienen de ser gobierno y no pudieron, o sea, la gente eligió otra cosa, porque debió haber huecos de errores o de falencias, de lo contrario hubiesen seguido gobernando. Entonces, me parece que las oposiciones, cualesquiera que fueran, debieran ajustar sus marcas en cuanto a la propuesta, porque por ahora todos podemos salir a manifestar, y si Dios quiere lo vamos a poder seguir haciendo por muchos años, gracias a Dios, en esta nuestra bendita patria y democracia. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es después cuando tenés que gobernar para ser distinto a lo que decís que está mal. ¿De qué manera? Ahora estamos próximos a una elección. Si vienes de medio tiempo, no obstante, bueno, ¿con qué propuesta vas a aparecer? En cualquiera de los casos. Entonces, eso me parece que Argentina, la política en Argentina no la está evaluando, y los oficialismos también tienen que poner Ahora, las barbas María, en ¿no te remojo. da la sensación que en este contexto justo de análisis que vos estás planteando aparece lo de Formosa? Y te pregunto si solamente esto lo puede afectar a Alberto Fernández o también puede afectar a la provincia de Santa Fe. Te digo por esto de los silencios o las quejas o los reclamos. Yo creo que hay una postura, ¿no? Sí, pero hay una diferencia enorme. Una cosa, yo no mezclaría a Santa Fe y su calidad institucional con Formosa. Claro. Pueden las críticas ser muy grandes, tanto para los 12 años del gobierno del Frente como para los anteriores del Yo lo que peronismo. apuntaba es a la autorización política. ¿Se está con Infran o no? ¿Viste? El presidente le dio la mano. No, guardó silencio, no condenó lo de Formosa. A ese punto iba. Perdón. Si vos haces para mi gusto, el presidente hubiera tenido que ser categórico en el caso de Gildo y Fran. Ahora, también estamos, la política también son gestos. Y Fran se vino me refiero a Buenos Aires, buscando la gran foto, el acuerdo explícito, y se llevó un saludo de mano. Entonces, si vos lo ves desde el punto de vista de lo que se padece y uno ve en Formosa, y las irregularidades atroces que se vive allí, bueno, a mí me hubiera gustado como ciudadana que mi presidente o el presidente de todos los argentinos sea mucho más categórico, claramente categórico. Ahora, no obstante, para lo que son los códigos de la política, Ifrán no se fue respaldado. Eso también hay que leerlo. Si esto llega al gran público, yo creo que no. Son precios que pagará el presidente y sabrá por qué. Ahora, no mezclo, aún con todas las idas y vueltas, no mezclo Santa Fe con Formosa. Santa Fe no corre. Por supuesto, lo que veo que hay, me interesa mucho ese contexto que vos habías planteado de panorama nacional, y me parece a mí que Cambiemos está utilizando lo de Formosa para de alguna manera darle ese tufillo a todo el peronismo. De alguna manera decir, bueno, pero, está pasando esto. A ver, pero fíjate vos, ¿no? Fíjate vos. Macri buscó como contendiente a la hoy vicepresidenta cuando estaba cascoteada, había terminado su mandato y no había ganado Scioli. Muy bien. Insistió hasta que la puso en un nivel en el cual, bueno, pudo reconstituirse y terminó junto con Fernández siendo presidente y vice de la República. Ahora veo el error de Fernández Alberto de poner en el centro del ring a Mauricio Macri. Esto es volver a darle a repetir una estrategia. Para mí es que lo levantan a Mauricio Macri porque se dieron cuenta que lo inflaban a Larreta, y Larreta es como un poco más nuevo que Macri.
que me parece que dijeron, no, volvelo a la discusión a Macri porque Larreta no nos conviene. Yo no le veo, la verdad, no le veo aún características a Rodríguez Larreta para que sea un líder presidenciable o para que sea un candidato presidenciable. Aún hoy no le veo las virtudes, o sea que me parece que el gobierno no está evaluando del todo bien. Si es así, y yendo en la dirección de lo que vos estás mencionando. Y en el caso de Macri, peor aún. Si vos te fijas, los índices negativos que tiene tanto Macri como la vicepresidenta son impresionantes, Sí. Impresionantes. Entonces, sí, alguien en el recuerdo lo tendrá, es un ex presidente de los argentinos. Ahora, de ahí a poder ser alternativa en el 2023, me parece que hay un camino Y bastante queda lejos largo. todavía. Bastante. Te agradezco mucho tu tiempo, hablamos 30 minutos, miraba para el costado del reloj. Muchas gracias, María Herminia, por este tiempo y bueno, No. prontito seguro dialogamos de vuelta. Cómo no, un placer, y muchas gracias.